Este video iba a ser un vlog y luego iba a ser un video sobre el consumo y luego iba a ser como una conversación medio random que no tenía forma. Y gracias al journaling ahora tiene otra estructura completamente diferente donde honestamente te cuento por qué he sido inconsistente y qué me ha bloqueado en el pasado, que siento que me está bloqueando un poco ahora, y cómo planeo cambiar eso, que es como lo más interesante. Así que espero que te guste y bienvenido a este canal. Si es la primera vez que estás acá, yo soy Mala. Me llamo directora creativa de mi vida un poco porque estoy probando todas las disciplinas que me llaman la atención y porque me gusta mucho el tema de la creatividad y de crear, y porque creo fielmente que la creatividad tiene el poder de sanarte a ti y sanar a otros mientras la haces y la practicas. Entonces, por eso tengo como mucho esta defensa de crear. Pero, ¿qué está pasando con este canal? Lo primero es que no estoy siendo consistente y no estoy hallando como lo que es la razón por la que es valioso que yo esté aquí. Eso es lo primero. Entonces, antes de que este video continúe, si tú tienes razones por las que este canal es valioso, yo necesito, en serio es una necesidad, o sea, yo necesito que tú las comuniques y las dejes en los comentarios, porque si no, la gente como yo, que apenas está empezando con un canal, lo abandona porque dice, esto a nadie le importa. Eso por un lado. Ahora, yo lo que hice fue pensar en todos estos momentos donde yo he sido inconsistente en un proyecto e intentar identificar qué son esos pensamientos que me llevaron a abandonar proyectos. Uno de los ejemplos que se me vino a la cabeza es este proyecto que creo que empieza a principios de año, que es donde te mantienes 100 días haciendo algo. Yo hace un par de años decidí pasar 100 días hablando sobre creatividad. Ya había hecho el camino del artista y me parecía como emocionante porque todos los días daba como una visión diferente de la creatividad y de cómo manejar el tiempo y de, no sé, de cómo pensar las ideas y todos estos temas alrededor de eso. Creo que llegué al día 50 y poco después lo abandoné. Yo creo, y mi teoría es que yo lo abandoné porque en ese momento yo no estaba teniendo un output creativo realmente más allá de eso. O sea, yo solo me estaba grabando y estaba editando videos que me tomaban un montón de tiempo porque animaba cosas en After y no sé qué, pero lo que yo hacía era solo eso. Entonces yo llegó un momento donde me sentí como impostora, como que yo te estoy hablando de un tema y la verdad es que yo no estoy dándome el permiso ni dándole tiempo para yo poner en práctica todas estas cosas. Y creo que por eso me frené, por sentirme impostora, por sentirme que nadie iba a creer lo que yo estaba diciendo porque no lo estaba poniendo en práctica. Como que saber la teoría no era razón suficiente para estarle contando a todo el mundo lo que a ti te parece interesante. Entonces, abandoné ese proyecto y lo dejé morir. Y un poco después de eso fue que vino toda esta oleada de terapia. Primero, te quiero mucho, mi psicóloga, si estás viendo esto, que no creo, pero bueno. Queremos mucho a mi psicóloga porque arranqué terapia y me empecé a habilitar espacios donde yo hago cosas que me gustan y cosas que me llaman la atención. Y me voy dando el permiso de estar en esos lugares y de ir cambiando de lugares. O sea, yo le contaba acá que hace poco pausé cerámica porque quería aprender pintura y bueno, no podía sostener las dos cosas en simultáneo tampoco, entonces bueno, pausé una cosa y arranqué otra y probablemente más adelante yo pause pintura y arranque, no sé, canto o música, ni idea. Un poco porque ahora yo soy mi adulta responsable que me da el permiso de anotarme en los proyectos que me llaman la atención y en las disciplinas que me llaman la atención y yo voy manejándome allí. Así que en ese sentido, perfecto. Pero me di cuenta que con YouTube me está pasando como más o menos el mismo síndrome del impostor. O sea, yo estoy sintiendo, y fue la sensación que tuve hace un par de semanas, que yo tengo unas tomas, de hecho, que intenté hacer un blog, y en la medida en la que yo avanzaban los días e iba registrando cosas del blog, decía, pero ¿quién, o sea, quién eres tú? Tú vas a una oficina y luego haces las mismas cosas todas las semanas, o sea, tú un día tienes escritura, otro día vas a la oficina, otro día tienes pintura, y ya. De resto, es aburrido lo que haces y quién lo va a ver y a quién le importa. También porque mis referencias en este momento es gente que por ahí va a eventos, sale más, como que hace cosas que yo no estoy haciendo. Y es aspiracional tener un estilo de vida como esa persona, pero no es mi realidad. Entonces creo que viéndome desde ese lugar, yo me estoy juzgando como que qué aburrida tu vida, pero luego me junté con un amigo y él me dijo, tu vida es súper entretenida. Y yo, ay, yo no lo veo así. Volvemos. Otra instancia que tienes para tú, persona que estás del otro lado viendo este video, ¿te parece que los vlogs son divertidos?
comunícalo, porque si tú no lo comunicas, la gente que hace cosas no las sigue haciendo porque creen que no es lo suficientemente entretenida. Pero bueno, basta de esa pausa. Ahora, lo que se me ocurrió para poder mantener una especie de constancia, si se quiere, con este proyecto es empezar a construir espacios que sean como mi tierra fértil. ¿Por qué? Para mí, el proyecto de 100 días, yo lo que hacía era mostrar investigaciones que yo ya tenía. O sea, yo ya me compro libros sobre creatividad, yo ya leo sobre el tema, yo ya escucho podcasts de gente hablando de sus procesos creativos. Eso a mí me llama mucho la atención. Un montón, porque me parece increíble cómo cada quien tiene procesos diferentes o por ahí tienen el mismo proceso, pero el resultado es diferente. Como a mí eso me entretiene demasiado. Entonces, yo lo que hacía era cosas que ya consumía, las transformaba en un video. Me parece que tiene sentido y que ya como lo que hago valida un poco más que a mí me interesen esas cosas, porque honestamente estoy haciendo muchas cosas creativas. O sea, si alguien me viene a buscar y me dice, no, pero es que tú no tienes de dónde hablar, no. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero que mis plataformas sean una especie de tierra fértil. Creo que cuando estábamos hablando del tema florecer y de las flores de cerámica que estaba haciendo, yo comuniqué ahí que para mí florecer era esto, como llevar a la luz todos esos proyectos que tienen tiempo cocinándose de alguna u otra forma. Y la verdad es que los proyectos, para que vean la luz, se cocinan con cosas diversas, con investigaciones que hagas, con libros que leas, con conversaciones que tengas interesantes, con contenido que estás consumiendo. Entonces mi idea es empezar a cultivar mi propia tierra fértil y como mi propio... Hay una youtuber que habla como del gardening, como jardinería. Y es empezar a cuidar eso que consumes y a tener una especie de proceso para poder registrar eso que estás consumiendo. Y eso va a ser tu jardín y a partir de ese jardín van a salir tus ideas. Y me encantó porque ya yo tengo esta idea de florecer. Entonces, bueno, lo que quiero es que mis plataformas sean no solo mi tierra fértil de donde yo voy a ir dejando registro de las cosas que me llaman la atención, sino que sirva de tierra fértil para alguien más, que cuando alguien consuma algo que yo estoy haciendo, pues se vaya con ideas y que esas ideas se cocinen como en su propio jardín y salga su flor y su proceso y nada, como que todo se siga transformando, ¿no? Eso es como en lo que pensaba. Y pensando en eso decidí retomar el newsletter. Si estás aquí, probablemente no tienes ni idea. Yo hace 2 o 3 años, esto es otra cosa que abandoné, tenía un newsletter que se llama Buscando el Latido. ¿Va a cambiar el nombre? Es posible, porque me enteré que hay un podcast que se llama así. Entonces, no sé si tenga que cambiar el nombre de mi newsletter. Pero bueno, así se llamaba y así lo consigues por ahora en Substack, que fue en la plataforma donde decidí retomarlo. Y mi idea es que Substack sea como mi jardín. O sea, como ahí ya he hecho 2 publicaciones. La primera es sobre el tema del lenguaje, que me obsesiona muchísimo el tema del lenguaje. Y les compartí como por qué me obsesiona, cuál es la primera vez que yo vi como todos estos estudios de por qué el lenguaje le da forma al mundo como lo conocemos y cómo nos afecta no solo nuestra forma de comunicarnos, sino nuestra forma de percibir la realidad, nuestra forma de percibir el paso del tiempo, nuestra forma de recordar cosas también. Eso lo descubrí hace poco. Nada, el lenguaje es increíble, gente, y eso a mí me tiene obsesionada y lo compartí en Substack, pero lo compartí como para a quien le parezca interesante, pero al mismo tiempo lo compartí porque yo consumo mucho de ese tema. Entonces, escribir un newsletter de eso es una forma que yo tengo de cultivar y de dialogar con esas cosas que yo estoy consumiendo. Y en un principio este video iba a ser sobre eso. O sea, cuando dije, no, no va a ser el blog porque qué aburrida yo. Luego dije, bueno, hablemos sobre consumir y de consumir contenido y estamos consumiendo todo el tiempo y como sin control. Pero dije, ay, no, qué fastidio, todo el mundo está hablando de eso. También tuve conversaciones muy interesantes con mi novio alrededor de eso y mi idea no es juzgar a quien solo está consumiendo cosas. Mi idea es proponer que más allá de consumir las cosas que consumas, dialogues con lo que estás consumiendo. Porque en la medida en la que dialogas con lo que estás consumiendo, y cuando digo dialogar es tomar nota, es hacerte preguntas de por qué te gustó eso, es anotar cosas, es como analizar lo que estás escuchando para que de verdad lo entiendas. Y esto es una práctica que yo tengo desde hace demasiado tiempo. O sea, yo recuerdo estar en la secundaria
Y para yo prepararme para un examen, yo lo que hacía era tomar un grupo de compañeros de clase que yo sabía que no estudiaban mucho y yo era muy nerd. Y les decía como que, hey, ¿y si vamos a la cancha y nos sentamos en las gradas y yo les explico como todo lo que me sé, porque me sirve para repasar, y ustedes escuchan y si les queda algo y van a salir mejor por esto, bien. Y si no, pues bueno, es un problema, la verdad. Y par de veces hice eso, me sentaba con ellos y les explicaba a todos y ellos me hacían preguntas y yo como que les iba contestando. Enseñar no solo sirve como a la persona a la que recibe la información, sino que sirve al que la está dando, porque yo estoy reforzando mi conocimiento y estoy como teniendo pensamiento crítico para poder unir las ideas. Entonces eso para mí va a ser Substack. Y por eso hice ese primer post que iba del lenguaje, porque es una forma de tomar notas de todo lo que voy consumiendo en relación al lenguaje e ir investigando más, porque en el momento que me senté a escribir, como busqué otras cosas y busqué ejemplos, entonces me fui como asombrando cada vez más con el tema. Me parece muy entretenido, en serio. O sea, yo puedo pasar un día entero investigando sobre el lenguaje. De hecho, tengo un par de novelas que he comprado solo porque hablan del lenguaje y de, como de comunicarse, de personajes que no se están logrando comunicar por alguna razón. También tengo el libro de ensayos que ya lo he recomendado en este canal, que es La lengua es un lugar, donde hay 16 autores diferentes hablando sobre el lenguaje y de cómo expresarse en una lengua que no es su lengua materna los cambió y cómo ellos perciben como esa situación, esa experiencia. Nada, entretenidísimo. Entonces, Substack va a ser como el lugar donde yo voy a ir bajando esas notas y la idea es que YouTube sea como una versión video de esos temas que me están llamando la atención. Todo con el objetivo de dialogar con las cosas que estoy consumiendo y de presentar como cuestionamientos que me estoy haciendo que de alguna forma me están sirviendo para mis procesos en este momento. Por ejemplo, retomar el tema del lenguaje, la primera vez que leí y que vi la TED Talk que vi, que la puedo dejar linkeada acá abajo, es mi obsesión y vive gratis en mi cerebro. La primera vez que yo vi eso era 2018 y lo sé porque estaba en Chile. Y todavía yo pienso en eso y lo retomo porque digo, claro, hacer la segunda novela es una forma en la que yo estoy a través del lenguaje como creando este mundo ficticio donde tiene sentido que una madre y una hija se vinculen, una madre muerta y una hija se vinculen. Todo va a tener sentido porque yo le voy a dar lenguaje a eso y en la medida en la que le dé lenguaje, eso va a tener forma y va a ir como moldeando mi pensamiento y mi relación con toda esa situación. De ahí es que yo retomo la idea de hablar del lenguaje. Entonces es un tema que estoy investigando porque me sirve para la novela. Así que bueno, si estos temas te interesan, si quieres recibir detalles de los, como las investigaciones, los artículos, los links que he estado leyendo y que están alimentando como mis procesos, eres súper bienvenido a anotarte en el newsletter que se llama Buscando el Latido. Está en Substack. Voy a dejar el link abajo en la descripción por si ese tema te llama la atención. Ahora, si no te interesa mi newsletter, que es válido, un poco la invitación es a que tú generes tu propio espacio. O sea, no te estoy diciendo, hazte un newsletter. Mi invitación es a que si eres un creativo, si te gusta crear, si tienes ganas de hacer cosas, busca espacios donde tú puedas bajar a tierra esos reels que viste y te parecieron que dieron un dato interesante. Esa película que te gustó, vela con este ojo crítico de por qué me gustó, como cuál fue la frase exacta, como anótala. Todas esas cosas que vas anotando, es como que si las vas trayendo a tu imaginario y ahí es que todo se va combinando y de ahí van a salir tus ideas. Más allá de juzgar qué tanto se está consumiendo en redes, qué tanto tiempo estamos pasando ahí, es pensar, bueno, que todo eso que consumas lo estás aterrizando en algún lugar, porque en la medida en la que lo aterrices, se va a poder combinar con todas tus influencias y va a generar cosas nuevas. Ya les dije, yo por el camino del artista tengo esta visión de que la creatividad tiene el poder de sanarme y sanar a otros. Y creo que un poco mis proyectos hablan de eso. En estos días estaba escuchando un podcast de Jay Shetty con una chica que no recuerdo su nombre, que ella habla mucho sobre el arte y sobre crear. Y dice, ella decía, como el mundo necesita tu arte. Y esa frase me quedó mucho y me quedó no solo porque lo asocié con el camino del artista, sino que digo, claro, necesitamos ver el arte de otras personas, no solo porque necesitamos que otras personas sanen sus procesos, sino que además
tú me vas a ayudar a mí a sanar cosas que yo no tengo ni idea, porque yo necesito verlo desde tu perspectiva. Necesito ver la combinación de tus influencias, de tu historia, de lo que tú tienes para dar, para que me hagas ver cosas que yo no tengo ni idea. Y eso es lo hermoso del arte. Y por eso me gustó mucho y me resonó mucho esa frase, como que el mundo necesita que tú hagas cosas, que crees. Lo necesitamos porque tú vas a ser una persona transformada, que vas a ser más amable, que vas a tener una vibra completamente diferente y al mismo tiempo me vas a ayudar a ver cosas que yo no estoy viendo. ¿Qué? Nunca lo había pensado así. Me pareció muy lindo. Entonces, bueno, de eso va este video, de darle la bienvenida a los espacios que van a ser como una especie de jardín donde se van a estar cocinando mis ideas y además de invitarte a que tú crees tu propio jardín. Y ojalá en ese jardín este canal de YouTube te funcione, o el newsletter te funcione, o cualquiera de las cosas que hago y comparto te funcionen. Si tienes como otras influencias que te parecen valiosas, compártelas también, las puedes compartir conmigo acá abajo, compártelas con tus amigos. Yo te voy a dejar el podcast de Jay Shetty, que no lo he terminado de escuchar todo, pero por ahora va muy bien. Te voy a dejar el podcast de esta chica a la que le escuché lo de gardening y como sí, de ser jardinero de tus ideas. Y te voy a dejar el TED Talk de cómo el lenguaje le da forma a nuestro mundo y mi newsletter, obviamente, para que te suscribas. Si llegaste hasta el final del video, te quiero mucho. Prometo que voy a ser como más consistente porque la idea es que el newsletter salga todas las semanas y ya a partir de lo que vaya investigando y lo que se vaya cocinando en el newsletter, acá voy a seguir apareciendo cada 2 semanas. Así que nos vemos en 2 semanas. Gracias por llegar hasta acá. Te quiero mucho.